un mártir Andrés Manuel si le llegan a hacer algo, o sea, si muere Andrés Manuel, la gente va a querer buscar justicia para él Sí. por el luchador que estuvo en Tabasco, el luchador del Distrito Federal, del desafuero, de la manipulación de las elecciones del 2006, que se separó del PRD por el pacto que se realizó por ese partido con el PRI, con el PAN en el 2012, o sea, se volvió un mártir Sí, justamente por eso no creo que de sus pase mientras opositores. esté López Obrador. Por eso, Lo mismo, lo volverías un mártir, o sea, no tiene Sí, sentido. sí, claro, pero Es bueno, pueden dispararte al pasar pie, muchas es cosas. dispararte Sí, al sí, pie. es dispararte pero el pie, claro. Por eso el digo, pie, pero puede pasar. Al final puede pasar. No creo que sean tan pendejos. no, es que Bueno, No pero no sabemos. crees algo le que pasa sean tanto como para de ponerle tumor a su movimiento, ¿no? Uno creería que de Ay, verdad pero sí están mal. es cuadri. Lo que querían era llamar la atención. Y pues no se pensaron lo mejor que se les ocurrió una maldita mata morfa ahí toda rara. Así que, Es que esos son, al, esos al son. menos los de Frena tuvieron una buena forma de presentarse. O sea, Oh, pues, porque bueno, qué voy a presentar el programa porque ya está empezando la sí, ya va discusión, a empezar de obviamente, nuevo. este tema. Entonces, buenos ¿No vamos días, a hablar tardes del o grito noches. antes de? Sí, pero va relacionado. Creo que se junta al final todo esto. Buenas noches, días o a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Mesa 11. El día de hoy, pues tenemos un programa especial. Ha sido un día, hace una semana muy patriota y matriota. Hemos tenido el grito en tiempos de COVID. Hemos tenido movimientos políticos muy importantes en todo el país. En la toma de la CNDH, entre otros. Y tenemos a un grupo golpista y haciendo un circo, un show en Avenida Juárez. Entonces, pues hay muchas cosas que están pasando en el país y para comentar esto nos acompaña nuestro equipo iba a decir especialistas, nuestro equipo de estudiantes, politólogos, la mayoría y un comunicólogo. Olicón, saluda. todavía que estoy. Buenas tardes, mañanas, noches o en donde nos quieran, en donde nos estén viendo, allá en Tijuana, en Mérida o en la comodidad de sus casitas. Pues, qué semana, ¿no? Así es, así es. Para Y mí, digerir todo lo que ha ocurrido, no, creo que fue un especial para este mes en una situación que no, que todo nos pone en una encrucijada, ¿no? sí, En sí, un sí, México tan claro, desigual, pero que se muestra aún así las múltiples realidades del país, ¿no? O sea, estamos claro. hablando de la suspensión de los festejos, no del grito, sino de los festejos por el 210 aniversario del inicio de la independencia en diversas partes del país. Una toma de instalaciones por parte de colectivas feministas en donde se están exigiendo justicia por los crímenes que han estado ocurriendo con relación a las mujeres en el país y que no cesan y que incluso están aumentando, como lo que dijo el secretario de Seguridad Pública en su informe mensual. También tenemos lo que ocurre, bueno, en estos momentos con el movimiento de antipresidente, ¿no? Anti Andrés Manuel López Obrador, con la instalación de un plantón, primero en la Avenida Juárez y luego en la Avenida Reforma, que ¿Ya tomaron reforma también? mmm, algo así, pues es lo que pasó en la mañana, que me recordó mucho al 2006, o sea, algo como que irónico, ¿no? Sí, es como Estamos viendo como que un... sí, pues hasta el presidente hizo referencia, ¿no? Justamente al 2006. es que es O bueno, irónico. a sus varios plantones que ha hecho. Bueno, déjenos terminar de presentar por ahorita. Quiero hacer una cita muy interesante respecto a eso. También, como ya lo escucharon, nos acompaña Carlos Torres, nuestro ya habitual colaborador. Buenas, buenas. Y, por supuesto, Alexis Javier Esperanza. Hola, ¿qué tal, Manuel, Carlos, Holcón? ¿Cómo están? Pues aquí otra vez, con gusto de
dialogar, de platicar sobre los temas más importantes de la semana. Bueno, continuando con lo que comentábamos, ¿se acuerdan del 18 Brumario de Karl Marx? Donde dice que la historia se repite dos veces, ¿no? Una vez como tragedia y la segunda como farsa. Y creo que algo muy similar sucede ahora con esto de el Morena tomando Reforma. Ahora una farsa, una parodia, me atrevería a decirlo, de lo que sucede en 2006. Y que sí, mismo Obrador lo menciona hoy, ¿no? Desde Morelos. Y le dice, ojalá se queden mucho tiempo, ojalá duren. Y que sientan, ¿no? Lo que en el 2006 le dijeron a Andrés Manuel y a sus simpatizantes, ¿no? Que Sí. se están perdiendo millones de pesos por el plantón en Reforma, se está desestabilizando el discurso. Bueno, no creo que reciban tantas esas críticas, más que nada. No creo que duren. Una época No, es extraordinaria, que ¿no? no, Completamente extraordinaria. es que Más bien les van a decir de lo del coronavirus, ahí sí. Ah, sí. Poder como tal. para el 2006, la gente, y, y como ahora, estaba harta de los años del PRI y luego los 12 años del PAN y más los 6 años del PAN con Fox Oh, y con se nos acaba de unir otro compañero. Lo presento ahorita, continúa, perdón por interrumpirte, Olicón. Lugo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, continúa, por favor, compañero, continúa. Entonces el hecho de que esté pasando esto, en el 2006 los simpatizantes decían, pues es que ya no tenemos nada que perder porque ¿qué es lo que qué tenemos? Nada. Nos han pillado, nos han dejado fuera del campo político. No nos importa quedarnos aquí unos buenos meses en Reforma. Eso era para el 2006. Para ahora lo que está pasando con Frena, muchos de ellos se pueden retirar en cualquier momento o incluso mandar gente para que se quede ahí. Ya se fue el líder, ¿no? Lo decíamos ya, Gilberto Lozano se enfermó y ya se fue. No duró ni 24 horas. Sí, o sea, tal cual como lo dijiste con la referencia del 18 de mayo, tragedia en primer lugar y después una farsa. Pero bueno, vamos a la materia primero. El grito, ¿qué impresiones tienen de un grito pues bien particular, ¿no? Bien peculiar, sin gente, sin ese rugir de la masa que respondía a las arengas del presidente? ¿Qué impresión, qué comentarios, qué impresión les dejo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues un grito bastante, no sé, melancólico se sintió, ¿no? Por todo lo que acabas de comentar. Que, por ejemplo, una vez más, si mal no recuerdo, también el año pasado dio representación a las comunidades indígenas, si mal no recuerdo. Sí. Sí, básicamente mantuvo esa base, ¿no? En cuanto hablábamos fuera de cámara, la otra vez Olicón y yo, y hablábamos de una bien particular, ¿no? La de viva el amor al prójimo. Sí. Sí. Y bueno, Olicón, supongo que ahorita profundizará, me comentaba que le parecía algo bastante particular porque sentía, ¿cómo decirlo?, esta intrusión, ¿no?, de la religión un poco hacia esto de la política, lo cual a mí no me sorprende tanto. Todos sabemos que el presidente es un hombre religioso, no tiene nada de malo. Incluirle en el grito a mí, no me genera nada exactamente en particular. Digo, creo que si acaso lo mucho que podría decir es, no sé, tal vez hay una mención a los médicos, especialmente por la... Hubiera sido muy valioso. Hubiera estado bastante bien. Me dio mucha risa el del viva la libertad, carajo. Y pues nada, es que realmente yo siento que no tengo mucho que puntualizar. Más que eso, que se sintió bastante melancólico, un poco sobrio también. Siento que pudieron haber hecho algo ahí
teniendo a todo el Zócalo vacío, no sé, Un espectáculo de orquesta, de antorchas, ¿no? Hubiera estado muy padre. Un espectáculo. Hubieran sacado las antorchas y No, o sea, hubieran aquí dicen formado que están figuras. Sí. no, si así dicen Digamos que que se están usa copiando a la otra. Hitler, imagínate. Bueno, La crítica de la derecha vacía. Sí. Vacía y no de fondo, porque ¿saben qué recordé con esto que dicen de la fraternidad universal? Bien lo decía don Justo Sierra, que la fraternidad universal es una de las características que conlleva el amor a la patria, porque el amor a la patria conlleva todos los amores, es decir, el amor entre hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, más que una, más que una puntualización religiosa, a mí me parece bien pues sí, o sea, no voy a negarles ese carácter del presidente que se ha destacado, pero también algo patriótico, de simbolismo, de todos estos íconos que le gusta al presidente jugar con ellos. También sí, igual estaba pensando que una mención específica para los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, hubiera sido genial, pero yo lo vi bien, aunque algo, no sé, si sobrio, sí, pero también gastado al presidente, no Sí. sé, en su figura. O sea, no es lo mismo el baño de pueblo que se dio hace un año, en el que yo estuve ahí viendo en primera fila. Y, o sea, yo estuve ahí de testigo de cómo la gente se emocionaba, ese nivel de exaltación en el que decían, no, o sea, salía la figura presidencial y enloquecía a la gente. Y no tuvo el mismo respaldo que ya le hace falta, porque su aprobación depende también de cómo proyecte su imagen. Pero muy, muy bien, y nada más, pues sumó dos, ¿no? Que son la fraternidad universal y el amor al No, prójimo. Sí, es cierto, el ¿sí, no? Fraternidad Universal ya lo había dicho el año Ah, no, el amor pasado. al prójimo y la esperanza por el porvenir, sí, es La cierto. esperanza por el Y porvenir. fueron los dos nuevos, que pues da aliento, pero yo me esperaba algo más como el discurso de en esta hora ciega, ¿no? En estos Sí. días oscuros de Churchill o del rey George en la Segunda Guerra, o sea, algo que nos hiciera Eso, conscientes de la tragedia, pero también que nos hiciera conscientes precisamente de la fraternidad que se ha gestado entre mexicanos y mexicanas, de las tristes condiciones en las que estamos, pero que diera esperanza a los y las que se han visto más afectados por estas circunstancias. Entonces sí lo vi bien, pero también lo vi gastado, lo vi falto pues de esos símbolos que le hubieran hecho mucho beneficio al presidente. sí, claro, concuerdo en muchos de esas cosas que señalas. A mí personalmente no me encantó. O sea, lo vi, sí, me gustó verlo, pero no me gustó realmente comparado con el año pasado. No, igual coincido, un presidente muy gastado, un hombre al que le faltó ese baño de pueblo, que le faltó ese discurso, como lo dices, de la hora más oscura, de que levante el ánimo a un país tan golpeado, que enfrenta una tragedia tan fuerte como lo que está haciendo el COVID-19 en México, y que está en una polarización también muy, muy fuerte. Y ahí es como, yo creo que ahí es el sentido de esta arenga de viva el amor al prójimo, en un momento en el que yo creo a los mexicanos es lo que más nos falta, amar a nuestro prójimo. El odio gratuito, ¿no? Dice una tradición en el Talmud, dice que el templo fue destruido porque había odio gratuito. Y el odio gratuito es el odiar a tu persona, a otra persona, por una razón que ni tiene realmente razón de ser, de manera gratuita. Y eso ha evitado, dice la tradición talmúdica, que se reconstruya el templo de Jerusalén. Y yo creo que eso es muy aplicable a México, que el odio gratuito pues, nos ha evitado que se construya el país que queremos. Y tristemente, pues ahorita hay odio gratuito de más. Yo creo que esta situación, esto el presidente no lo ha sabido realmente reparar a través de su figura, en un discurso que levante el ánimo. Y eso es algo que me tiene debiendo desde que empezó la pandemia. No sé si recuerden que dio un informe cuando recién empezaba todo esto. Yo esperaba que ahí fuera un discurso de nos enfrentamos
a una crisis muy fuerte y vamos a salir juntos, pero no lo ha hecho. Y en el grito, o sea, más bien al contrario, el mensaje del presidente ha sido: no pasa nada, no pasa nada, vamos bien, hasta en el hecho de no usar cubrebocas, ¿no? Es como su símbolo de no, a mí no me afecta. La No, 4T es de la, sigue. no, es de la Yo, concientización, pero bueno, no entremos de en la eso. concientización, bueno, yo Ah, lo tomo, yo lo leo así. O sea, el presidente yo no lo uso porque no pasa nada, porque el gobierno avanza. Y es lo que ha estado repitiendo constantemente. Ya pasó, ya ya pasó lo domamos peor. la pandemia, la crisis ya está, o sea, ya pasó, vamos hacia adelante. Y nunca se ha detenido realmente ahora sí que a abrazar al pueblo herido, que está profundamente herido. Y creo que el grito fue un símbolo de esto, porque, o sea, el grito se iba a hacer. Y él esperaba que entrara cierto tipo de gente, esperaba realizar ese ritual tan importante. Y lo realizó, pero no lo pudo realizar como quería. Fue con un Zócalo vacío, fue con un México que está en silencio. Un México que está en silencio por todos los muertos. Y que por el otro lado, el único grito de la masa que se escuchaba era unas cuadras, bueno, no ese día, fue un día anterior, metafóricamente, el único grito de la masa que se escuchaba era el grito de las chicas que están gritando por el problema de los feminicidios. Y en ese sentido, bueno, que también es muy, muy simbólico, muy, muy importante, muy fuerte esta imagen del presidente ante un zócalo vacío, al frente de un país que está de luto, que está pasando por una hora muy trágica, y por el otro lado, un sector de este país gritando, y un grito que no ha sido escuchado de manera efectiva desde el Poder Ejecutivo. Pero bueno, antes de continuar, Lugo, tus impresiones del grito. Pues en relación al grito, concuerdo con varios puntos de ustedes. La verdad sentí que el presidente desaprovechó una gran oportunidad para hablar directamente al pueblo de México. Sí, estamos pasando una situación bastante escabrosa. Todavía no se ve como un futuro muy cierto, al menos no a la cercanía. Y quizá esa puede haber sido una gran oportunidad para dirigirse a nosotros, el pueblo de México, y darnos unas palabras de aliento un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más cercanas, un poco más alentadoras. Dar una sensación de tranquilidad. Siento que eso fue lo que le faltó, sinceramente. Yo no estoy seguro de que la tranquilidad como tal hubiera sido el mensaje adecuado. Yo creo que era más como abrazar, así de plano, abrazar al pueblo y decirle, darle un pésame, aunque se escuche muy feo, pero darle un pésame. Sí, porque eso es precisamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Que le faltó sinceridad y darle calma fue lo que trató de hacer con este mensaje de, pues viva el porvenir, o sea, pero no reconoce el que hoy estamos mal. En el discurso era importante decir, estamos mal y es culpa del colectivo, tanto de autoridades y civiles, y si queremos salir de esta, no simplemente vamos a salir de esta, sino hacer responsables a las partes y decir, bueno, aquí hay un problema y debemos atenderlo como sociedad, no en un momento en el que la patria está siendo exaltada, decir, la patria está dañada y todos estamos dañados, dañadas. Entonces nos corresponde a todos y a todas mejorarlo y en los puntos en los que hemos fracasado. Sí, Sí, hay una estructura dañadísima que ha dejado 30 años de neoliberalismo arrasado a los más pobres, que son más del 60%. Pero no podemos estar nada más diciendo, pues es el culpa del pasado, que estén fregados tantos y tantas, ¿no? Sino también decir, bueno, concientícense, por favor, permítanme. sí, Es crear un sí. punto de inflexión. Es dar un ¿Cómo, punto, perdón? es dar un punto de inflexión ante las acciones que está realizando el Estado mexicano. Y por Estado mexicano, es autoridades como población. O sea, en Sí, referencia a la pandemia, no porque es lo que está afectando en México. Porque si
aunque también podría ser de la violencia que estamos, que se está sufriendo, ¿no? Que estamos sufriendo, porque ¿cómo podemos tener en cuenta o seguir diciendo que no pasa nada, todo está bien, cuando Todo está pasando frente a nosotros. está No hay pasando? forma Sí. de ocultarlo. Claro, yo creo que el símbolo de todo esto es el zócalo vacío. O sea, por la condición que sea, ¿tú cuándo en tu vida te ibas a imaginar que un 15 de septiembre vaya? Ni cuando Peña Nieto, que decía, vamos a dejarlo solo en el zócalo, no vaya nadie, ni en ese momento te pudieras imaginar un zócalo vacío. Y lo tuvimos. Tuvimos un zócalo vacío, el gran símbolo de todo lo que está pasando en México. No por la violencia, no por la culpa del gobierno, por todo lo que está pasando, porque hay una pandemia global. Estamos en un gran cleavage, diría el doctor Jiménez Ruiz, en un gran cleavage global que va a cambiar el mundo, a todo el mundo para siempre. Y el presidente, como dice Solicón, en lugar de haber hecho un punto de inflexión y haber reconocido, miren, tenemos un zócalo vacío, estamos pasando por momentos duros, todos estamos hartos de esto, trató de hacer lo mismo, de dar su grito Quiso que actuar tenía como si preparado. nada, ¿no? O sea, Exacto. haciendo esa Como el- dualidad justamente que dijiste, ¿no? De que sin usar el cubrebocas y demás, como si nada estuviera pasando. Sí, Algo así, por más notorio. No, yo pienso diferente y sí difiero totalmente que hubiera sido más, no sé, más duro ver el acto del grito. Que primero yo no comparto en que es una insistencia hacia lo terco. Si hablamos de simbolismos, bueno, el discurso que maneja de nacionalismo claramente se nutre de estos actos. A ver, es un protocolo que no se ha roto ni siquiera cuando hemos tenido crisis fortísimas del 68, bueno, problemas sociales. Ni siquiera, Bueno. o sea, en la Ciudad de México sí, pero ni siquiera durante la invasión estadounidense se dejó de hacer el grito en otras partes de la República. Juárez, por ejemplo, Juárez, que ya saben que no es santo de mi devoción, en un 15 de septiembre iba en el norte en su carreta con escoltas y Tejada le dice, señor presidente, es 15 de septiembre, ¿no va a dar el grito? Se bajaron en medio de la nada, casi literalmente, en el desierto, todos empolvados por el viaje, sacan la bandera, la escolta toca y grita, Juárez. Como 20 personas le respondieron y ahí sí, absolutamente desterrado, la República hecha pedazos y en una batalla contra las fuerzas del mejor ejército del mundo. Entonces, es un simbolismo que Claro. yo no estoy de acuerdo que no ¿Cómo no podía puedes amar a cancelar. Juárez? ¿Cómo no puedes? No se debe, yo no digo que se debe haber cancelado, No, pero no, vaya, no. o sea, ahí tú bien lo dices, el símbolo. Juárez dando el grito en medio de la nada con la República desterrada. Ahí está el presidente dando el grito El grito en un medio de zócalo nadie. solo. Sí, En pero medio debió de haber, nadie. yo pienso, vuelvo a lo mismo, no que no haya dicho viva México, sino que desaprovechó la oportunidad para mandar otro mensaje. O sea, dices tú, desde el simple hecho de haber dicho vivan los médicos Sí, y haber ahí sí agregado algo reconozco, de el pero pueblo, o tampoco un sea, haber speech. dado, No, tampoco no un en un speech ahí discurso largo, claro, no de no un estamos en discurso de una 2 ola horas, asiaga, ¿no? pero sí unas palabras de un Sí, grito mi por los que pésame, nos sí. han dejado, algo así, que Sería diera un mejor. mensaje a los mexicanos y no lo dio. Se Sí, trató ahí de sí, dar un mensaje de todo pasa igual. O sea, no lo sé, no o de dices tú todo pasa, haber pero dado el de grito. vamos a estar ¿Por qué mejor. no? ¿Por qué no haber hecho el grito en un hospital? Híjole. O sea, hubiera sido algo, yo creo, comparable con esto de Juárez, ¿no? De ir a dar el grito al frente de batalla. O sea, No, se lo sí, comerían por, oye, ¿dónde te estás metiendo? ¿No? El ciudadano Andrés bueno, Manuel debe cuidar la pero, investidura y bla, 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 bla. O sea, también. pues sí, pero sería un símbolo. O sea, al Y final, luego lo otro, están diciendo que hubiera estado cubrebocas, ¿cómo gritas con el cubrebocas? Por Dios, no. ay, ¿quién A iba a ver, contagiar? ¿cómo ¿A quién iba a dices? contagiar a las luces? Sí, por Dios. Ay, no. No, no O es que hacemos quieren que sea manicomio, como no. quieren que sea como Anaya, que usa el cubrebocas en su casita ahí, para grabar el spot. Para Ahí. un video, o sea, peor.
miren, a ver, y luego se lo toca, que es lo peor, ¿no? Se tuve Sí. el cubrebocas, que pues, no sirve por una fregada si lo haces así. Ay, yo hoy me Y compré luego, un a ver, cubrebocas. Por ahí. Sigue, Pero, sigue. por ejemplo, lo que dice Manuel, de que se hubiera dado el grito en un hospital, no directamente el hospital, o sea, ¿qué tal que hubiera sido afuera del hospital, ¿no? Y solo él, o sea, nada más él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un simbolismo de que se le están acompañando los médicos, las médicas, el cuerpo de enfermería, el cuerpo de trabajadores de del sector salud, y que adentro, o cuando menos quienes puedan ahí en el hospital, obviamente es muy seguro que hubieran usado cubrebocas, en las ventanas o algunos pacientes, dar el grito, es acompañar, hubiera dado otro mensaje en relación a ello. Podría estar bien, podría estar mal, pero es un 15 de septiembre que se estará en las páginas de la historia porque, como lo recalcó Manuel, tuvimos gobiernos anteriores en el que se pedía que se deja solo al presidente por la ineficacia de su gobierno y vimos a ese zócalo solo, pero no por ese mensaje, sino por lo que se está viviendo. Y en medio de algo que a nosotros, pues, en las diferentes perspectivas de las comunidades indígenas que no tienen las posibilidades de poder resguardarse, que van a tener que salir en algún punto para conseguir algo de pan o incluso seguir saliendo de sus comunidades porque están bajo la amenaza del crimen del trabajador o la trabajadora que no puede estar, que no tiene seguridad social, que no tiene prestaciones, que no tiene un contrato, que no tiene un trabajo digno, tendrá que salir a trabajar de manera informal. Eso es algo que es la realidad de las múltiples realidades que tenemos. Y el grito debió haber funcionado para poder visualizar cuando menos una conciencia de que el prójimo que estás aquí a mi lado no vive igual que tú, no está igual que tú, está viviendo algo mucho más caótico del médico que tiene que estar viendo y enfrentarse a una pandemia con escasos recursos, bajo un sistema de salud que está totalmente abandonado, del trabajador informal, que aún así tiene que poner su puesto de quesadillas, de tacos o lo que tú quieras, porque no tiene de otra. De la mujer en México que tiene que tener que salir en algún punto porque si está bajo su agresor, ¿qué más le queda? O sea, es algo que es ese punto de inflexión que se hubiera buscado, que se hubiera tenido, no para, ¿cómo decirlo? Para que tomemos una acción inmediata, pero cuando menos que seamos empáticos, que seamos conscientes de, de lo que está pasando. Y un zócalo vacío demuestra que estamos en medio de una incertidumbre en los próximos años. No sabemos si a nuestra generación le va a ir mucho más caótico por lo que vayamos, por lo que se va a enfrentar los diferentes países del mundo, porque no solamente es México, tenemos a Guatemala, tenemos a Perú, tenemos a Brasil, tenemos a los países de Europa que van a enfrentar un segundo rebrote, tenemos a los países de África que no sabemos nada de ellos, que que es un hecho que estarán sufriendo igual o peor. Tenemos a los países de Asia bajo una cruda desigualdad, enfrentándose entre los gigantes como Singapur, Japón, Corea del Sur, enfrente de Tailandia, de Filipinas, en donde la desigualdad es caótica y mucho más adentro. No, y la crisis económica que sigue a esto. Que sigue, exacto, o sea, no. Entonces, dar un mensaje en medio de una pandemia, pero mostrar
que tenemos que ser responsables para poder, porque no es por ti, o sí, sí es por ti, pero también es por la persona que está a tu lado, que está enfrente, que está al otro lado de la pantalla, que está escuchando la radio, que está viendo el televisor, que está incluso aislado. O sea, eso es lo que yo considero. No, sí, claro. O sea, al final creo que el símbolo faltó. Y qué deprimente, pero tienes razón. No sabemos qué va a pasar con nuestra generación. A lo mejor vamos a ser una generación perdida. Nos va a tocar, nos están tocando tiempos muy, muy interesantes, muy, muy caóticos, muy fuertes. Pues a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea muy, muy grande que es salir aerosos y transformados como humanidad de, de esta hora oscura. Y pues sí, mira, como conclusión del grito, le faltó al presidente ese símbolo. Fue un grito muy, muy, me gustó la palabra que usó Carlos, no la había pensado hasta que la escuché, que la mencionó, un grito muy melancólico, muy triste, que un presidente que había llegado con tanta aprobación, que dice Javier, el año pasado veías ahí el Zócalo a reventar y yo creo que ha sido el mejor grito que hemos tenido en los últimos años, hasta musicalmente, vamos, qué piezas tan bellas. Yo nunca voy a olvidar ahí sonando canción mixteca y sandunga mientras salían los fuegos artificiales y escuchabas a la gente corear. Es un honor estar con Obrador. Toda la fiesta a hoy, bueno, hoy no, al 15, que tuvimos este evento trágico, muy muy melancólico, con un zócalo vacío, con un país desangrándose por la violencia, por el COVID, con una antigrita a unas cuadras que evidencian un problema muy fuerte y del cual el gobierno no está sabiéndolo atender y que también lo está desgastando, también lo ha desgastado mucho. Hay que ver qué sucede el próximo año en el próximo grito. Y aún más importante, en las acciones del gobierno. Pero. Y las acciones de nosotros, porque Ah, sí, claro, también, sí. o sea, por ejemplo, estudiantes universitarios, ¿qué va a ser su papel ahora? O sea, sabemos que el papel del universitario es estudiar, ¿no? Pero también va a ser el organizarnos, el generar un movimiento dentro para poder reestructurar esta dañada sociedad por la despartición, por la divulgación de conocimiento de las ciencias, de las artes, de enfrentar un mensaje de la desinformación, porque es lo que nos está tocando, ¿no? O sea, al final, Primero, antes que eso, resolver la crisis educativa que se ha generado, una baja, por ejemplo, aquí en Oaxaca de 20% de la matrícula se restó, o sea, de inscripciones. Me imagino que ha de ser proporcional el impacto en las universidades públicas, ¿Cuánta gente en los va a centros. distribución de la UNAM? sí, de No, hecho, no tengo el dato ahí, ¿lo tienen? el No, no. secretario general de la universidad, Carlos Lomelí, no, Lomelí, no me acuerdo muy bien Sí, de creo que sí es su nombre. Lomelí, ¿no? Lomelí, pero creo que confundo con el ex candidato de Jalisco de Morena. El secretario general Uh-huh. indicó que iba a haber un 14% de estudiantes que no iban a regresar a la universidad. Pedía que cuando menos se inscribieran una materia. Yo voy a hacer eso. Y igual yo, o sea, Producto de la desigualdad y de las pero la circunstancias desigualdad que que hay vivimos. es, Bueno, No, sí, porque por ejemplo, a ver, yo les cuento de pues, una crónica que salió en la jornada de una chica becada de la UNAM oaxaqueña que pues tenía un proyecto ahí de difusión de la ¿de cultura. bibliotecas? Sí, exacto. Ah, sí la conozco, sí. Aquí en Oaxaca,
y no tiene electricidad en la colonia y está cerca de la ciudad, ojo, por Dios, o sea, es indignante que el Estado, que la sociedad no pueda brindar la infraestructura básica. Miren, o sea, si la educación es un problema, ahora la crisis que estamos enfrentando en los jóvenes y niños que no tienen alimentación, pues es aún peor. 80 así de fuerte, 80 niños y niñas mueren de hambre al día desde antes de la pandemia, pero ahora a pesar y incrementando las carencias con toda esta situación, imagínense, qué fuerte. 80 Acuérdate de al lo día. que te digo. Acuérdate de lo que te digo. Todo eso es terreno propicio para una rebelión armada, para un enfrentamiento violento con fines políticos y sociales. Un estómago con hambre no es terreno fértil para politizarse Sí, si no exacto. come antes. Y Sí, a exacto. veces necesita un fusil para poder comer. Sí, yo estoy consciente de ello. Miren, fíjense, le dicen socialistas a los morenistas y petistas que apoyan al presidente y estaban valorando una iniciativa en la cual todo hombre y mujer tenga un techo propio, es decir, todos tengan propiedad porque alcanza técnicamente, ¿no? O sea, el territorio nacional para darle a cada quien un espacio, un terreno, ¿no? O sea, y son socialistas, dicen por eso, pero pues están pensando que cada quien tenga su propiedad privada. El PT acaba de presentar en una conferencia de prensa una iniciativa en la educación en la cual están valorando, bueno, aparte de incrementar la matrícula universitaria del país, también así el presupuesto que se le otorga a las universidades. Es bien conocido que pues las universidades estatales de las diferentes entidades pues tienen desequilibrios en el presupuesto, mientras que a la UNAM se le da un presupuesto grandísimo o a la de Veracruz del 50%, a la de Zacatecas se le da una del 11%, o sea, y están proponiendo que haya un tope mínimo, o sea, un piso en el cual no baje del 35% del presupuesto estatal a las universidades públicas pues, de cada entidad. Y aparte, en su iniciativa contemplan que a los niños y a las niñas de educación básica se les garantice que reciban alimentos, es decir, un desayuno, no una galletita ni una leche pedorra como se solía en estos programas del DIF, sino realmente un alimento, porque o sea, hay comunidades en las cuales los niños van sin comer, comiendo pan una vez al día, así de fuerte, o en los cuales no tienen tan siquiera acceso al agua. Fíjense que es un derecho humano en nuestro país, gracias al PT, acceso al agua y van borrachos a la escuela porque toman tepache, porque es lo único que tienen. Eso pasaba en mi preparatoria. Iban borrachos a Bueno, las clases. bueno, sí, no, Pero era pero voluntario. sí, eso es... Puedo No, bueno, confirmar eso. ajá. Lo de la También. universidad, Pero bueno, camarada, bueno, muy bonito. ¿No? Ojalá se pudiera hacer eso, pero ¿con qué No, 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 ojos? no, ojalá. ¿Con Hay qué que presionar a ojos? los y las Sí, diputadas de las y Morena. los diputados, De pero ¿con qué Morena, ojos? porque ¿Con no qué es- ojos? No hay presupuesto. O sea, ¿Con hay qué que ojos entender se tuerce? ese principio. Sí, ojalá se diera mucho presupuesto de educación. Sí, ojalá la matrícula universitaria pudiera abarcar a quien Si no, bueno, quisiera ojalá no hubiera estudiar. coronavirus, ¿no? Ojalá no hubiera coronavirus, Ojalá. pero Sí. la realidad es que no hay presupuesto. Bueno, La ustedes realidad saben es que que la crisis económica viene una más fuerte. cosa, no, La una realidad cosa es es que los ponerla a impuestos, una ley y otra cosa es llevarlo a la realidad. Lo primero que se tiene que hacer es ponerlo en la ley. O sea, el reparto agrario estaba en la Constitución desde la Revolución y no se cumplió hasta el Gran General, ¿no? O sea, pues, una cosa es la ley, pero el primer avance es garantizárselo a la gente. Miren, están los programas sociales como un derecho constitucional y el siguiente sexenio, si fracasa, se fragmenta y por una desgracia terrible, fraude, lo que quieran, gana la oposición, vamos a ver si cumplen ese derecho que tienen ancianos discapacitados, niños y niñas, pues, a los programas sociales, ¿no? Una cosa es, a ver, el agua humano, lo acabo de mencionar, el acceso al agua potable es un derecho humano y hay todavía, como hizo de 2012 hasta la fecha, y tenemos gente que sigue pagando pipas en el Estado de México, o sea, en la en En la capital. ciudad. Ixtapalapa, en O la sea, ciudad en la misma, sí, Ciudad de México, claro. ni siquiera se garantiza en la ciudad capital. Es una vergüenza, pero por lo menos está en la ley y sobre eso se puede actuar. Oigan,
A ver, presidenta municipal, gobernador, gobernadora, lo dice la ley y usted tiene que garantizarle en la universidad ese presupuesto, usted tiene que garantizarle a niños y niñas comer, usted tiene que garantizarle el derecho a la vida a los y las ciudadanas, por favor, o sea, hay que hacer el avance. Si yo les comentaba la otra vez sobre el ingreso mínimo universal, y si hubiera las bases, de verdad, si hubiera un proyecto y nada más no fuera de demagogia, pues yo estaría de acuerdo, yo estaría ahí, ¿no? Con los y las senadoras del PAN, pero pues como no veo un proyecto, como veo pura politiquería, pues soy consciente de ello. Este es un proyecto que de verdad analiza los gastos y una reestructuración en el presupuesto educativo, pues que se vaya para ahí el dinero. Yo estaría contentísimo que se le pudiera garantizar a los niños y las niñas, aunque sea comer una vez al día. Una vez al día. Bueno, a ver, los comedores, bueno, las escuelas de tiempo completo que se hicieron, ¿no? Desde hace ya tiempo, hasta antes de la pandemia apenas estaban algunas zonas habilitando las áreas que podrían llegar a ser los comedores para los niños. O sea, no se tiene un avance. Y bueno, ya ni digo, ¿no? Yo sostengo que la seguridad y la educación son los puntos débiles de esta, bueno, y la economía, por supuesto, de esta administración. Bueno, creo que la economía se Yo no aprecia sé por qué ahí. hace Moctezuma Sí, sí. ahí. O sea, es el peor secretario y es mucho decir, el peor secretario de gobernación, porque no ha ni siquiera respetado los pactos que hizo el presidente con los y las profesoras. Esteban Moctezuma. Es que dijiste De gobernación, gobernación. es de No, educación. sí, perdón, de educación. Es el peor secretario de Estado, creo que ahí De confundí Estado, sí. Estado con gobernación, creo que esto fue, de Estado que tenemos. O sea, ni siquiera ha cumplido lo de regresar a los y las profesoras que se opusieron a la reforma laboral, paréntesis educativa, de Peña Nieto, ¿no? Que lucharon en contra de ello y fueron despedidos y despedidas injustamente. Ni siquiera eso ha cumplido el señor y está ahí con estrategias vagas, sin hacer un avance, sin promover desde el Ejecutivo, pues, talachando con el Legislativo una reforma educativa que contemple pues una mejora. A ver, el PT lo hizo con la educación preescolar. ¿Ustedes conocen los CENDIS? Sí. Sí, o sea, es un proyecto Hay, de ver. hay uno en la UNAM y 3 en la UAM y creo que también tienen en el Poli bajo. Del ISSSTE. El sistema más grande es del ISSSTE. Son nacieron por acuerdos sindicales. Eso es lo Sí. que tengo entendido. Una exnovia estudió en su primaria en el Pero CENDI. Hija de no maestra sé primaria, cómo, de maestra de primaria. pero ante esto que está ocurriendo dentro de la educación, ahora que tocó el tema de Esteban Moctezuma, yo no sé qué tiene en la cabeza ese señor, porque según se había dicho, o él había dicho que va a haber un curso remedial para la población básica, la población media superior, bajo el mandato de la SEP, y que se regresaría a clases la última semana de agosto, o bueno, ya la primera de septiembre, y de la nada cambia todo el panorama, ¿no? O sea, dicen, no, pues van a tener que regresar a clases el 24 de agosto a distancia, pondremos televisor, vamos a poner las clases en línea, Que es un ahí fracaso. prepárense, ¿no? O sea, no vayamos lejos, o sea, en donde estoy viviendo, estamos aquí enfrente de centros escolares públicos, son 2 primarias, una secundaria, un jardín de niños y un COBAEM. Y el contraste que se está haciendo con una escuela privada que está aquí abajo es enorme. Reciben la educación esos niños mediante clases en línea durante el horario como si fuera de educación presencial, y a los niños de educación pública están en el televisor o luego no lo están, porque simplemente pues, es entregar un trabajo y ya. ¿Dónde queda la preparación pedagógica? ¿Dónde queda la labor del docente? Porque se está manchando la labor de aquel docente que está buscando de una u otra manera contactar con sus estudiantes, o en el caso de los jardines de niños, las maestras con sus niñas, con sus niños, ¿cómo lo van a hacer? O sea, si esos niños requieren una mayor atención.
Y esto no lo han entendido la SEP, pero eso sí, pudieron haber dicho que México está dando el ejemplo, porque mientras otras naciones abrieron escuelas y luego hubo un rebrote, Aquí y está, sí, está aquí. que estuvo mal, No, y pero en Estados Unidos, perdón que interrumpa ahorita para anotar eso, que me parece algo escandaloso, las escuelas les están pidiendo a los padres de familia que firmen un contrato en el cual ellos aceptan que liberan de responsabilidad legal a la escuela si su hijo se contagia de COVID. sí, o sea, hay un contraste como, ¿qué decirlo? Hay algo que no está bien en esto, dado que la población mexicana, la población estudiantil en educación básica, media superior y superior, es totalmente desigual. Como ya lo dijo Alexis, 20% de estudiantes en Oaxaca ya están desertando. La UNAM van a desertar 14%. Se viene una crisis generacional en las escuelas. Va a haber estudiantes que sí van a salir, que van a tener su certificado, que van a tener sus calificaciones, pero va a haber otros niños que no. Y esos niños que no están Y los que tengan, los que salgan con su certificado, ¿realmente van a saber? O sea, ¿realmente van a tener los conocimientos? o Digo, por porque el ejemplo, sistema a otra distancia es un cosa, o desastre. cuando quieren entrar a una institución, o sea, por ejemplo, si ya de por sí era caótico el hecho de que en los exámenes de admisión para preparatoria, UNAM, Poli, los del sistema educativo estatal, el federal, haya una tasa media del 64 o 69 puntos de 128 en el caso de la Ciudad de México y la metropolitana, es decir, el examen de la Comipems. ¿Qué va a suceder con el hecho después de la pandemia? ¿Cómo van a salir con ello? Van a ser, para las instituciones que mandan, no les va a preocupar. Van a decir, bueno, ingresarán los que tienen mayor puntaje. Pero, ¿cómo se va a analizar este examen? ¿Va a bajar el puntaje medio? ¿Por qué Sí, será? Pero van a decir por qué será y cómo lo van a interpretar las autoridades. Se viene también una situación escabriosa. Por ejemplo, la UAM publicó el examen, su convocatoria hoy. Mañana es el registro y el examen va a ser totalmente en línea, no lo van a presenciar. ¿Cuántos aspirantes van a poder registrarse? la mayoría de las universidades estatales así lo hicieron, en línea. Pero estamos hablando que si la UAM está en el centro del país, ¿no? La que tiene mayor desarrollo. Y las estatales, ¿por qué lo hicieron? Si saben Ah, que es de las clase. condiciones no son adecuadas. No son, o sea, las condiciones de la población no son las óptimas, son hasta las miserables. Para que digan, no, pues vamos a aplicar un examen en línea y que deben estar en un lugar cerrado, sin interrupciones, cuando los cafés internet incluso van a estar cerrados, va a ser un contraste enorme en la educación después de la pandemia, indudablemente. Los niños que están en escuelas privadas, pues, se vio algo sorprendente, ¿no? O sea, que están sacando, hay escuelas privadas que están cerrando. ¿Por qué? Porque como padre de familia tú dices, bueno, ¿cómo van a aprender si solamente se va a estar viendo trabajo tras trabajo o van a estar sentados en una computadora, pero el niño no lo va a entender? O sea, tengo aquí un hermanito de 9 años y luego me viene a mí a preguntar que qué es esto, qué es aquello, qué es esto, qué es lo otro, porque las dificultades técnicas que hay para impartir una clase en línea es escabrioso. O sea, luego se ha ido el internet y la profesora luego, ¿no? Ya, se acabó. ¿Por qué Yo no? tengo una prima de 9 años que me marcó. Está muy aburrida mi clase. ¿Cómo estás? Bueno, Exacto, o sea, no es, ese tipo de educación remota es carente de una preparación pedagógica. Ahora, podemos cuestionarnos también el papel de las universidades
más prestigiosas del país, ¿no? Incluso contrastar con algunas. La UNAM, que tiene uno de los más grandes sistemas de educación a distancia, ¿por qué no se ha podido abrir para las carreras que están con este sistema, ¿no? O por qué el Poli o la UAM han decidido sacar becas en especie para sus estudiantes con las carencias para tener clases en línea, y la UNAM ha convocado a estudiantes a que donemos cuando hay estudiantes que ni siquiera pueden ir a comer. Yo, por ejemplo. O sea, es algo contrastante, ¿no? Ese tipo de políticas. No quiero andar adentro de ello porque sería una discusión mucho más prolongada. Sí, es para otro. Sí, Un para video otro. especial, yo creo. Y ya Pero te es un estás, ejemplo. es muy depresivo esto. Es muy depresivo. Es muy Porque depresivo. vamos a enfrentar a esta ¿Qué no es situación, depresivo en la actualidad? Pregunto. porque va a ser un papel para el universitaria, para la universitaria o el universitario, cómo ver a la universidad, a la comunidad, con otros ojos, ¿no? O sea, como de, bueno, Sí. yo tuve, o sea, es como decir, que si yo en la secundaria no daba un apunte porque decía que eso era malo, y cuando tú ves otra realidad, al momento de que yo paso la preparatoria y ves que es que no todos tienen la misma condición para Sí, ¿no? tener Desigualdad. apuntes, porque uno llega tarde, uno llega sin comer, y dices, madre, y qué feo fui anteriormente. Y Sí. a partir de ello tienes que ser más empático. Hay Si que no, democratizar el conocimiento, vaya, ¿no? sí. Y por ejemplo, hay acciones que han quedado muy, digamos que muy bien, ¿no? O sea, hay lugares que un mercado han decidido abrir un espacio para las y los niños, para para la infancia que requiera tomar sus clases. Hay casas que dicen voy a habilitar mi internet para que tú tomes tus clases en línea. Solamente preséntame un documento y listo. Pero dentro de la universidad, ¿qué va a pasar? Vamos a decir, bueno, pues es que eso fue la pandemia. Ya, regresamos a la normalidad. No, Yo creo, yo creo, a lo mejor ya un poquito, pues vaya, para no irnos tan depresivos de esta charla, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, nos enfrentamos a una crisis muy, muy fuerte de la educación, a un gran reto, pero vaya, aunque hoy en día no somos ya profesionistas y hayamos terminado nuestra educación, pues sí contamos con un cierto avance y creo que tenemos la mayoría, y espero en un futuro, las características para terminar nuestra educación ahorita. No obstante, o sea, creo que nos enfrentamos a este reto y tenemos las herramientas y podemos de alguna manera hacerle frente. ¿Cómo? Bueno, el conocimiento está. Prueba de ello es que el semestre pasado pudo realizarse en línea sin tener que ir a un libro físico, sin tener que ir a la biblioteca de la facultad. ¿Por qué? Porque hay PDFs. Porque tú, alumno de la UNAM, tienes un número con el cual puedes acceder a un sinfín de artículos. Los descargas y ¿sabes qué? Una vez que los descargas, puedes pasárselo a quien quieras. Yo eso lo he hecho con varios amigos de otras universidades y de otros espacios. Te dejaron investigación de algún tema, dime de qué tema y yo te busco los artículos y te los paso. Así como compartes tu cuenta de Netflix, puedes compartir tu cuenta de Vidiuna. Y en ese sentido, yo creo que ese va a ser el futuro al que debemos apostar. No hacia el que vayamos, sino por el que debemos luchar. Crear espacios de educación autogestiva, colectivos de educación autogestiva entre nosotros mismos. Entre los que hoy en día estamos ya en la universidad y los que van a entrar y empezar a apoyarnos, empezar a educarnos entre nosotros. Y como dices tú, me pareció muy, muy, muy valioso ese ejemplo de los apuntes.
Porque sí, o sea, yo debo reconocer que yo también fui de esos mamones que no querían pasar sus apuntes o de, no, pues Isaac, pues no, es mi apunte, me costó hacer mi tarea y no te lo voy a pasar y si repruebas es tu culpa por burro y ya cuando ves realmente, cuando empiezas a hacer que funcione tu cabecita y te das cuenta de, como dices, estas desigualdades, estas condiciones dispares que hay, uno dices, ok, que primera, qué malo fui, y segunda, pues hoy en día puedo corregirlo, hoy en día puedo hacer algo, puedo hacer lo opuesto, hoy en día puedo democratizar la información, hoy en día puedo compartir y difundir tanto documentos de divulgación científica, tanto como arte, literatura, conocimiento e incluso charlas. Y esa es la razón de ser de Mesa 11 incluso. Politizar y difundir el conocimiento, abrir espacios autogestivos, en el cual no nos paga nadie, en el cual no lo hacemos por una beca o bajo el amparo de alguna institución, sino lo hacemos como jóvenes que simplemente vaya, ¿no? Dice esta frase, que el conocimiento, la manera más valiosa, aquel que tiene el conocimiento, la manera más valiosa, lo que más puede hacer es difundirlo para que crezca con otros y para que también tú sepas más, para que también tú te nutras. Y yo creo que eso es a lo que vamos a tener que apostar en un futuro. Ante una crisis donde las instituciones educativas están mal, y no solo por el bajo presupuesto, porque bueno, la Universidad de Guanajuato, no tengo el dato de cuánto, por dar un ejemplo, cuánto presupuesto recibe por parte del Estado, pero les cobra cuotas altísimas a sus estudiantes, hace muchas cosas en línea, es profundamente clasista en este sentido, y aún así, y todo esto es, más bien, porque está plagada de corrupción, y es una de las universidades más corruptas del país, donde si el rector Sigragüe es un corrupto que tiene ceniceros de miles de pesos, pues bueno, no les puedo ni les platico de las renovaciones a la oficina de, ¿cómo se llama este señor? El rector de la UG. Luego, ¿tú te acuerdas? Se me fue su nombre. Agripino, sí, o sea, las instituciones educativas están corroídas, reproducen la estructura clasista sobre la cual se han construido y la sustenta, porque la academia es clasista, es muy clasista. Ahora nosotros tenemos el reto y la obligación de democratizar desde la base la educación. Y a lo mejor en lugar de entristecer, ya me estaba entristeciendo con este horrible panorama que nos está dejando la pandemia, pues a la vez animarnos, porque ahora tenemos la opción, no es el deberíamos, no es el, ay, pues podríamos, ahora es el debemos. Tenemos la obligación moral de hacer algo por democratizar la educación en este país. O también ética, porque de hecho, pues, en las leyes orgánicas de la universidad o de otros, por ejemplo, la UAM o el POLI, dice, es responsabilidad de la universidad generar estudiantes, generar profesionistas que divulgan la ciencia y el arte, pues es una responsabilidad que tiene las instituciones educativas en la constitución política. Sí. Y si tú, como profesionista, dices, no, pues yo no voy a dar asesorías, no voy a hacer nada, ¿no? Porque no me pagan, ¿dónde está tu cumplimiento de tu código de ética, ¿no? De tu ley orgánica, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay que ver esto también. O sea, como decía Javier, una cosa es que esté en la ley, otra muy distinta es que se llegue a cumplir. Y en ese sentido, bueno, la universidad, yo considero, al menos hablo de mi experiencia en la UNAM, como que forma dos tipos, y ¿por qué no? Desde la preparatoria, en la UG, abre como dos tipos de estudiantes. El primero es el estudiante que efectivamente es consciente de esa obligación ética, moral y legal de difundir el conocimiento, de ser agentes de cambio en sus comunidades. Pero por otro lado, tenemos al estudiante que repite estos patrones clasistas y profundamente herméticos de la academia, que es los de derecho, por dar un ejemplo ya estereotípico, ¿no? Que es de yo estoy en la mejor facultad de derecho de Latinoamérica y
y que se sienten tocados por Dios y que son profundamente despectivos con todos los demás. En la preparatoria me tocaba, porque debo reconocer, incluso yo fui en un principio que me sentía de, ay, sí, yo estoy en la mejor preparatoria del estado, y ay, los que no, pues son tontos, los que no entraron, pues son tontos, ¿no? Y si vas en un CONALEP, en un CETIS, en un Colbach, como les llaman ustedes en la ciudad, pues es porque, jaja, eres tonto, vas a ser, no eres como yo soy chingón porque estudio en una mejor escuela. Y en la UNAM pasa mucho. En nuestra facultad, afortunadamente no tanto, pero vaya, en Derecho, por ejemplo, sí, en Medicina sí. O sea, y sí y afortunadamente a mí se me quitó esa idea tonta en la cabeza unos meses después, pero hay muchos que no, que se la quedan, la interiorizan y la reproducen después. Y eso es a donde no debemos transitar y a lo que debemos combatir desde el estudiantado. O bueno, hay dos contrastes, ¿no? Del universitario, ¿no? Por ejemplo, Genaro García Luna y Fernando y Noroña fueron estudiantes de la UAM Azcapotzalco. Los dos estuvieron entre ahí pisando generaciones y se marcan dos tipos de estudiantes, ¿no? Sí. Aquel que está luchando y aquel que pues está en Nueva York, así teniendo que enfrentar la justicia. O sea, o como lo ha dicho él mismo Noroña cuando fue la sesión solemne de la Cámara de Diputados por el 45 aniversario de esta institución, la UAM genera profesionistas de alto nivel, pero la responsabilidad de cada profesionista es o dar no un ejemplo para la universidad, sino un ejemplo para su comunidad, o generar algo, o ser una persona que busca nada más su beneficio propio, ¿no? Porque lo remarcó en esa sesión, como la UAM ha sacado miles de estudiantes, yo fui parte de ellos, pero también el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No sé, es contrastante. Sí, claro. No sabía que García Luna había sido de la UAM. Genaro García Luna era ingeniero, sí es ingeniero, ¿en qué Sí, es tipo? No me ingeniero. acuerdo. Y Noroña es sociólogo. Y de Se hecho, nota. él dice, gracias a la UAM, pude terminar mi carrera porque ahí, y aún lo siguen haciendo, hay una subsidiada donde solo pagan $1, $2.50. Porque él lo dice, si no hubiera sido eso, no hubiera acabado mi carrera y no estaría donde estoy. O sea, es lo que ha dicho. Que si no, Exacto, y es desde ahí de donde debemos de cambiar, o sea, me preguntaba en lo del aspecto democrático que tiene que ser la educación y más importante aún la educación universitaria, que es donde forjas ya la lanza en la que te vas a dirigir a la vida profesional y pues el resto de lo que te queda, ¿no? En este mundo, debemos, no sé, fortalecer esta idea de democratización de la educación y por qué no en la máxima casa de educación de la nación, o sea, en la UNAM. Me parece a mí cuando llego yo a un panorama en el que solo un grupo selecto eligen a las autoridades, por una parte encontré el alivio de que no había esta lucha de intereses, pero después me di cuenta de que esa lucha de intereses, de que la actividad política, de que el debate, de que el activismo de estudiantes, profesores y trabajadores, trabajadoras en general, genera pues el carácter democrático, es la democracia meramente. Debemos de luchar porque nuestras autoridades sean de verdad nuestras autoridades y no los electos por una cúpula. Yo no le veo la gran diferencia entre tolerar a un rector, una rectora, pues, ahí por el designio de un grupo, a dejar que el presidente vuelva a ser selecto por las cúpulas empresariales o los poderes altos políticos. Entonces, si de verdad estamos en una transformación,
¿Por qué no transformar los caracteres o las características de las instituciones que crean nuevos patriotas, nuevas patriotas? O sea, es una misión importante y más ahora que esta situación nos ha permitido a muchos de los que estamos allá pues, estudiando regresar a nuestros lugares de origen. Pues miren, yo lo veo ahora como un regalo, o sea, el panorama que te abre la universidad y de verdad la ilustración que te da, la riqueza que te brinda, el despertar que puede generarte, pues tú en cierto momento dices, bueno, si yo estuviera allá, quisiera cambiar esto, quisiera cambiar el otro, pero lástima, estoy estudiando acá ahora. Y ese retorno nos pone una oportunidad a muchos y a muchas de verdad, desde este momento, ser agentes de cambio en nuestras comunidades, es decir, ser partícipes de la vida política, ser partícipes de activismo, pues ser críticos de las autoridades locales que, politizar verdaderamente desde nuestro núcleo, desde nuestros amigos, familiares y vecinos de toda la vida. Es una oportunidad que yo, pues de lo que yo rescato de esta pandemia y que sí, estábamos diciendo que es desalentadora, que ha sido cruel, pero es eso. Cuando tú reconoces el problema, cuando tú dices es que el país está muy mal, es que la sociedad está muy mal, es que yo estoy muy mal, pues reconoces el punto y empiezas a talachar, empiezas a trabajar sobre esos defectos y tratar de hacerlos pues mejores para, no, ni siquiera no para ti, sino para las futuras generaciones. Hay que criticar a todo, a todas, y hay que ser muy críticos, no criticones. Por eso yo digo, si de verdad valoraría muchísimo una oposición que fuera crítica, una oposición, sí, o sea, miren, a ver, yo le rescato a Frena una cosa. El presidente les digo, hagan activismo político, si de verdad están convencidos pues de sus farsas, pero de verdad están convencidos, convencidas, vayan y convenzan a los demás, ¿no? O sea, hagan el trabajo político de campo, vayan y visiten a los ciudadanos y a las ciudadanas, vayan y manifístense, Vayan vayan y y tomen la tengan Avenida verdaderos. Juárez. Vayan y tomen la Avenida Juárez, pero manténganse más de 24 horas, por Dios, no sean ridículos, pero No, ellos todavía manténganse siguen, el líder, firmes. ¿no? Pero ellos Hablando. todavía Miren, siguen. miren cuando vi un pedazo de Lozano cuando llega, bueno, ni siquiera estaba la policía, no estaban reprimiendo como lo hacían otra hora, Ay, no. y dice, siéntense, compañeros, siéntense. Bueno, yo me acordé mucho de Noroña, ¿no? Cuando les decía, miren, que, o sea, no, de verdad, respetando mucho, ¿no? La comparación entre un maestro y una basura política, pero cuando, o sea, cuando fue lo de Maestro. Nochistlán, sí, cuando fue lo de Nochistlán, de los 11 jóvenes asesinados por la Sí. Policía Federal y que Osorio Chong amenazó con enviar al ejército para reprimirlos porque estaban ahí y él fue a verlos y decían, no nos vamos a rendir y no vamos a bajar pues las barricadas ni vamos a meternos ya a las casas porque esos 11 jóvenes no murieron en vano, ¿no? Y aunque venga el ejército, pues que nos maten, aquí estamos. Y él les decía, pues a ver compañeros, les voy a pedir que hagan algo muy radical y a ver si están dispuestos y dispuestas. O sea, no, sí, pues aquí nos tomamos, ¿no? Hasta la vida damos. No, pero esto es muy radical, ¿no? De verdad es un esfuerzo grande, ¿no? Y hay que tener valor. No, sí, dinos, lo hacemos. Miren, cuando venga el ejército, todos nos vamos a sentar, ¿no? Nos sentamos. Y ahí así no nos van a madrear. No, claro que nos van a madrear. No, y entonces, ¿para qué nos sentamos? Pues para que vean que no somos nosotros los provocadores, ¿no? Que no es un enfrentamiento, sino es represión. Se sienta, qué bien que lo haga, pero no está viendo represión y es evidente. No es evidente, o sea, Sí, no, de yo estuve verdad que viendo las esa, transmisiones en sí, vivo y, no, ay, y no, de verdad. llegan y... Oh, no. No, y de verdad, no, de verdad lo que dijiste, que lo de Marx, que viene muy al caso, dije al presidente como anillo al dedo. Primero, una demostración democrática de lucha, de hartazgo popular, y luego una farsa, ¿no? O sea,
esa imagen que yo compartí de, no, que somos una oposición derrotada y desde arriba son una bolita de personas. Bueno, pues que esa bolita hable, está bien que hable. No los reprimamos, pero sí seamos conscientes de que dicen mentiras, de que despolitizan, de que están en No, contra de la son democracia y de que no les interesa el pueblo. mitómanos. Sí, Son pues sí, mitómanos. Este sí. señor Lozano diciendo, nos tienen secuestrados, no nos dejan salir ni al baño. Y sale en los videos que está abierto ahí en el Caballito y entra y sale. La Alameda está llena de gente que va el domingo a la Alameda. Está, por favor. Pero bueno, gente diciendo secuestrados. Dices tú, la represión brutal. Yo cuando estaba viendo en vivo, ahí, nada más encapsulado, dije, bueno, esto yo lo viví el 2 de octubre y yo en ningún momento me sentí amenazado por el encapsulamiento. Eso en No, para ningún nada. momento es una represión. O sea, represión, dices tú, lo de Nochistlán. No nos vayamos tan lejos en la Ciudad de México. Lo que pasa el 20 de noviembre, todos nos acordamos, el 20 de noviembre en 2014, cuando la policía agarra y se agarra a sillazos a la gente. O sea, eso no es represión. Pero bueno, ya el tema de Frena nos lo estaremos guardando para nuestra próxima semana, aquí en Es Mesa que 11. los de ¿Mm? frena nos dan otro nutrimento. Sí, y esperamos contar con un amigo, es una persona muy crítica, muy lúcida, en el sentido que yo sé que es una persona muy lúcida, pero que tiene simpatías con este movimiento y hay que escucharlo. En Mesa 11 estamos dispuestos a escuchar todas las opiniones, siempre y cuando sea con respeto. Así que No, igual si usted, ya hacía falta tener a alguien de Frena, es importante sí, escucharlos. así que vuelvo a repetir, si usted también es de Frena y ya se enojó, bueno, si escuchó hasta aquí y no se enojó desde que yo dije empezando el programa que que este señor era un loco, pues bienvenido y puede invitar, pues lo invitamos a que se siente en Mesa 11 a platicar con nosotros. Pero bueno, ya se nos pasamos de tiempo hoy aquí en Mesa 11. ¿Alguna conclusión para culminar este programa? Muchos temas, terminamos tocando muchos temas. Sí, todos desalentadores, ¿no? Como lo que Sí. estaban pidiendo, estábamos exigiendo que fuera el grito. Pues, No que nos pintaran la desalentador, cruda pero realidad, no, pero que nos pintaran la cruda realidad, sí. que reconocieran el triste panorama, así lo hemos hecho, pero a través de reconocer lo mal que estamos, podemos trabajar para mejorar, podemos generar una crítica que, miren, nada más concluyo con esto. Ojalá, yo no lo veo muy factible, pero todo en política, 24 horas son una eternidad. Entonces, ojalá y Porfirio a una persona crítica asuma la responsabilidad del partido más grande o más importante del país, para que de verdad le, pues le apuntale al presidente donde se le tiene, le diga, estas cosas necesitan mejorarse, para que se proyecte pues una voz de izquierda o del movimiento por lo menos, que no esté ahí emocionado, enamorado de la figura presidencial y que pues le dé carta blanca para todo, porque eso también está mal. Sí. Ojalá que la oposición fuera mejor, yo espero, miren, no es más factible que Porfirio llegue a Morena y sea crítico a que el PAN y el PRI cambien de orientación a una tendencia benéfica para la democracia. Pero pues en esta hora asidua estamos así, pero pues tengamos esperanza y no solo esperanza, porque la esperanza no sirve de nada si no trabajamos todos y todas para mejorar. No queríamos un zócalo vacío, lo tuvimos. ¿Por qué? Porque la gente no tomó conciencia o porque la gente se vio en la penosa necesidad de estar en la miseria. ¿Mm? Estar en la miseria por dejar que tantos gobiernos nos pusieran ahí, nos colocaran ahí, en esta situación horrorosa. Bueno, ya hay que cambiar, ya hay que trabajar desde ahí y con eso termino. Les agradezco mucho. Que viva la esperanza en el porvenir. Bueno, Ulicón o Carlos, Lugo, ¿alguien más? Pues yo lo que puedo sacar de conclusiones es qué es lo que le depara al presidente con su imagen después del delito y después de la pandemia, porque eso es lo que tendremos que interpretar y lo que vamos a tener que analizar y criticar para poder generar un
una conciencia hacia la población. No, no tanto hacia la ciudadanía, porque incluso también hay que tomar en cuenta a aquellos que sin cumplir lo que se llama la ciudadanía mexicana, que es decir, 18 años y todo lo demás, comenzar a ello. También generar un, un sentimiento de empatía, un sentimiento de ayuda colectiva que esté permanente, que no sea solamente en desgracias, como lo que ha ocurrido en México en el 85, en 2017 con los terremotos, o lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, y que esto también aplica a las y los estudiantes de las universidades, que somos la siguiente generación que vamos a tener que ocupar los puestos, las, la academia, ¿no? Y si se puede cambiar una academia que ha sido clasista, que ha sido muy hermética, para que sea una academia democrática, una academia en la cual la persona de la tercera edad pueda aprender conocimientos sin que se sienta menospreciado por aquel niño o una niña que su curiosidad por aprender no se sosiegue por, por una falta pedagógica. Y en el caso de Frena, que sigan haciendo, que se hagan políticos, porque a final de cuentas, la empatía y la conciencia social para generar una responsabilidad y de ello un trabajo colectivo que sea parte de lo que consideramos, o yo considero que es la política, ¿no? Saber buscar, resolver problemas, como lo que está pasando ahorita, para generar una solución por el bien común. Y que si Frena busca ser una oposición al gobierno del vigente, que genere, que hable con las personas que siguen indecisas o que dudan de la administración pública federal. Y en el caso de Morena, que sí me gustó lo que tocó Alexis, ver que se sesione Morena de ese amor al presidente, porque si no se separan de esa idolatría hacia una figura, seguirá siendo un movimiento basado en un solo personaje y no un movimiento de miles de personas que buscan justicia e igualdad, que buscan libertad. Eso sería todo por mi parte. Muy bien. Carlos. Claro. Pues, yo no quiero sonar como disco rayado, así que realmente no tengo mucho que concluir. Creo que mis últimas palabras serían, no sé, qué pena, ¿no? Un grito muy triste, muy melancólico, muy, muy, muy extraño, muy diferente, ¿no? Con un mensaje o que llega a dar ciertas interpretaciones que pueden ser erróneas, ¿no? De que el presidente quiere ocultar lo que evidentemente no se puede ocultar hacia una sociedad que pues está completamente golpeada, dolida en todos los aspectos, ¿no? Hoy nos enfocamos más en la educación, pero la realidad es que México está golpeado y va a ser muy golpeado por todo esto en el futuro, ¿no? O sea, económicamente hablando, en cuanto a seguridad, educación, como ya mencioné, salud también. Yo no tengo mucho más que agregar, más que, pues no sé, buena suerte, supongo. Nada más. Muy bien, muy bien. Lugo. Bueno, este año tuvimos un grito único.
Tuvimos un zócalo vacío a una población azotada por una pandemia. Y pues como medida sanitaria considero que fue una buena opción. Eso sí, como dice mi compañero Carlos, se sintió melancólico el grito. Algo que normalmente uno no se hubiera imaginado ver y que pues tristemente pudimos presenciar. Un grito que tal vez no se oyó presencialmente, pero al menos pudimos enterarnos de lo que sucedió. En cuanto a la postura del presidente, considero y reitero que sí, tal vez en su discurso pudo haberlo aprovechado para mostrar y decir las cosas de una forma un poco más realista a las que realmente él no sé si ve o aparenta no encubrir, que aparenta encubrir. La población cree en él ciega o certeramente, le está depositando su confianza y necesitamos que alguien le ponga un poquito los pies en la tierra para que pueda hacer su trabajo de forma correcta. Esa sería mi conclusión, básicamente. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, yo concluiría solamente con un comentario. El Zócalo estuvo vacío, el presidente y los poderes gritaron a un Zócalo sin gente, en un país herido, y a unas cuadras se escuchó otro grito de mujeres valientes, decididas y luchadoras, y ese grito sí se dio, y se dio con gente. Me parece muy simbólico porque es el relevo. Y yo creo, así como hoy en día las instituciones y muchas cosas de esta sociedad se están cayendo a pedazos por la pandemia, nos toca a nosotros, a las nuevas generaciones, gritar y tomar el relevo y hacer algo, aprovechar y actuar con base a estos momentos, a este momento histórico que nos está tocando vivir. Tanto en temas de educación como en temas de la política nacional. Y bueno, sin más, pues muchas gracias, compañeros, camaradas que estuvieron aquí conversando. Esperamos verlos la próxima semana. Y igual a nuestros podcast escuchas, gracias por escucharnos y nos vemos. Ya saben, ya está disponible la página en internet de mesa11.com. Si gustan, ahí pueden leer algunos de nuestros colaboradores y colaboradoras, y también ahí pueden contactarse con nosotros si desean participar en el programa. Así que sin más, buenas noches, nos vemos. Esto fue Mesa 11.